¿Cómo dejar de sufrir? Todas las personas saben que existen. Tú sabes que existes. No requieres de nada ni nadie que te lo confirme. Pero para que tu atención se dirija a tu existencia real, se tiene que retirar de los objetos externos. Si te preguntan, ¿quién eres? Tú dirás, yo soy tal y tal. ¿Quién dice esto? ¿La mente? ¿Significa eso que la mente es superior al poder supremo? No, el poder supremo es superior. Pero para reconocerlo, la mente debe acallarse, trascenderse. El poder supremo no necesita la mente. Esta solo es necesaria para realizar los trabajos de cada día. Para ser lo que verdaderamente somos, eso que está detrás y más allá de la mente, ella debe pararse por completo, detener sus esfuerzos. El único esfuerzo que se requiere de la mente es que encuentre su propia fuente, la conciencia. Cuando vemos en la película un incendio, ¿afecta a la pantalla? El fuego proyectado la quema. Así también se sobreponen los gustos y aversiones. Ellos no afectan nuestra naturaleza real, tan solo afectan la naturaleza superficial, que es la mente. Así es como experimentamos tristeza, piedad, felicidad, sufrimiento, pero solo a nivel mental. Son alegrías y tristezas mentales, no de la conciencia. La conciencia no acepta ni rechaza nada. La mente es un instrumento que se supone que es un sirviente del amo, que es la conciencia. Pero nosotros le estamos prestando atención a los dictados de la mente. El amor a Dios disminuye los deseos de la mente. Pero nosotros estamos siguiendo la mente todo el tiempo y así se alejan de nosotros la felicidad que podríamos obtener volviéndonos al ser que en verdad somos. Deberíamos tratar al sirviente como tal y no como amo. Deberíamos observar que hay momentos, pocos quizá, durante la vigilia, que la mente está libre de pensamientos. En ese instante podemos afirmar que no están allí. Tú, como conciencia, estás ahí. Ese estado es un intervalo entre dos pensamientos. Esa es la verdadera naturaleza del llamado ego, el cual es una especie de nudo o lazo de unión entre la conciencia y la materia inerte. La experiencia en la vida diaria consta del que experimenta, el acto de experimentar y lo experimentado, de encontrar la naturaleza de la primera persona, es decir, el sujeto de la experiencia. Entonces estaríamos más cerca de la verdad, porque el sujeto, a su vez, únicamente es un reflejo o una sombra del Atma divino. El pensamiento yo es la primera persona. Sobre esta sombra construimos la superestructura de tantas y tantas experiencias. ¿Cómo podemos percibir la verdad cuando el sujeto mismo está en duda? Si esta primera persona, el que percibe, existe verdaderamente, entonces la realidad de la experiencia puede ser verdad. Normalmente creemos que las experiencias del estado de vigilia son la vara para medir la realidad, mientras que el criterio de la realidad es la realidad misma. ¿Cuál es esa realidad? Es la existencia permanente, no sujeta a cambio, decaimiento y muerte, que brilla por sí misma. Es la luz que no requiere otra luz para revelarla. Ella se revela a sí misma.
y revela todo lo demás. Ella revela todo por medio de los sutiles instrumentos del intelecto, la mente y el cuerpo. Esa luz es el estado de bienaventuranza. Por eso se le denomina con los calificativos de existencia, conciencia y bienaventuranza. Todo el mundo desea la felicidad, sobre todo una felicidad que no se diluya. Esta felicidad se puede obtener, pero no de los objetos externos, sino que es la felicidad proveniente de la verdadera naturaleza del ser. Esto significa que la mente se reabsorbe en su fuente, el ser o conciencia. Entregarse al gurú, a Dios o renunciar a la mente y sus caprichos es muy difícil porque no existe ningún método para hacerlo. Es como amar, no hay método alguno para aprender a amar. Es algo espontáneo. La entrega y el amor a Dios son sinónimos. ¿Qué pasa cuando uno muere? ¿Es otro estado de la mente? ¿Quién muere? El ego, que es un reflejo de la conciencia, es el que muere. La mente, con sus tendencias, parte para tomar otros nacimientos apropiados a su condición o estado en el tiempo justo. Si hemos acabado con las tendencias y conocemos la esencia de nuestro propio ser, no nacemos de nuevo. Obtenemos la liberación, mukti. El cuerpo, por su parte, es enterrado o cremado y no puede volver a nacer. Es la mente la que nace de nuevo. Entonces, ¿quién o qué puede destruir a la mente? Observando a la mente, con la mente misma, se logra que el ser tome control sobre ella. Al observarla de esta manera, vemos que unas veces aparece y otras desaparece. La mente es solo pensamientos generados por los deseos de los sentidos. Ellos a su vez provienen de la noción equivocada de estar limitados al cuerpo. Para deshacerse de esta concepción errónea, existen infinidad de métodos. Una vez un santo recomendó mantener una foto de cada uno sobre su escritorio y decirse mentalmente todo el tiempo: yo no soy esto, yo no soy esto, para así irse convenciendo de que el ser infinito no está limitado a este cuerpo en particular. El error más frecuente que cometemos es considerar a la mente como si fuera independiente del Atma divino. Imaginar que puede funcionar por sí misma y que incluso puede comprender y juzgar al Atma o ser, teorizar sobre él y hasta encasillarlo en un concepto, cuando en realidad es solo su reflejo. Tal es el orgullo de la mente o el ego, el yo personal limitado. Esta limitación debe trascenderse por una u otra práctica espiritual. No importa el camino espiritual que escojas, ya sea el de la acción, karma yoga, el de la devoción, bhakti yoga, o el de la autoindagación, jnana yoga. ¿Es posible extender el intervalo entre dos pensamientos? Eso es en sí otro pensamiento o deseo. Querer conocer tu propia naturaleza es un deseo, pero no hay nada malo en él. Lo que deseamos es mantener la mente libre de pensamientos, es decir, permanecer en el estado natural del ser, siempre presente. Lo que es eterno aparece como temporal a la mente. Solo que tú no eres la mente. Así que haz a un lado la mente. Entonces ese estado se te revelará tal como es. La mente no puede prolongarlo ni acortarlo. No dejes que interfiera la mente. Deja que surjan los pensamientos, pero no les prestes atención ni corras tras ellos. Cada vez que surja un pensamiento en tu mente,
lo cual es un proceso natural debido a las tendencias, pregúntate, ¿a quién le pertenece este pensamiento? La respuesta será, a mí. Y luego, con una mente calmada, pregunta, ¿quién soy yo? ¿Soy yo el que aparece y desaparece? Lo que sea que aparece y desaparece es irreal. Los pensamientos aparecen y desaparecen en el trasfondo permanente del silencio. Esa es la realidad permanente que tienes que experimentar. Existe un método muy sencillo que se puede practicar incluso cuando se hacen otras cosas como hablar, pensar o trabajar. Se puede prestar parcialmente la atención a los pensamientos y a las palabras, pero sin olvidar que incluso el poder de hablar y de pensar surge de nuestro verdadero ser. Una vez que fijamos la atención en esa realidad, en el ser, no importa cuántos pensamientos vengan, ella finalmente se fijará en sí misma. El abstenerse del sentimiento de hacer lleva de inmediato a la aceptación de que todo nos llega como un regalo de Dios. Muy pronto nos damos cuenta de que nosotros no hacemos nada. Todo sucede nada más. La mente del buscador desaparece. Pierde conciencia de su separación, de su identidad, de su ego, de su yo. Al abrirse y quedar vacía, la inunda la gracia del gurú. La energía de éste fluye hacia ella en un proceso de transmisión constante. Cuando el intelecto deja de funcionar, el ser se enfoca en el ser. El ser ve al ser. Esa es la verdadera experiencia del ser, no la comprensión intelectual. Para esto es necesaria la práctica y tener la convicción de que nosotros, como complejo cuerpo-mente, funcionamos solo con el poder del ser. Esa convicción cobrará fuerza con la práctica. Esa realidad no está en los libros ni en las palabras, sino en ti mismo.